Shabbat Tov, queridos amigos, bienvenidos todos. Espero que hayan tenido un excelente Shabbat, pleno de alegría, amor y cosas buenas, tanto espirituales como físicas, junto con la familia, junto con los amigos, junto con los compañeros de este camino que tiene el alma en este mundo. El alma nunca le gusta estar sola, siempre le gusta estar acompañada de otros que están junto con él, con ella, porque hay una fuerza muy grande de atracción que es el amor, que nos hace unir, nos hace compartir las cosas buenas que tenemos y también ayudar al otro en los momentos malos y pedir ayuda en los momentos que necesitamos. En la época del Holocausto, hubo grandes comunidades que desaparecieron, millones de personas, y entre ellas comunidades que estaban muy afirmadas, muy mancomunadas, en las capitales de Polonia, de Alemania, de Francia también, pero especialmente de Europa del Este. Había muchas personas ya adaptadas a la vida de la ciudad, adaptadas a la sociedad en que vivían, pero por otro lado había muchas comunidades judías, tanto hasídicas como litaim, de todo tipo de extracción, y todos tenían un líder. Cada uno de ellos tenía un líder que los guiaba y que los hacía perpetuar. El hecho de perpetuarse es una de las características de la personalidad, de la esencia que Dios ha querido poner en los seres humanos. La primera mitzvah que dio Dios al primer hombre es Pru Urbu, fructificar y multiplicaos. Pero eso es justamente para poder permanecer como especie, como herederos de algo, de una herencia que recibimos, en definitiva de Adam Rishon, y él la recibió de Dios, permanecer, y que el legado de cada uno de ellos permanezca. Así hubo comunidades enteras que desaparecieron, pero como el pueblo de Israel siempre mantuvo registro de las enseñanzas y de las vivencias de esos pueblos, de esas comunidades que seguían la Torá, entonces siempre nos quedan recuerdos de ellos. Y el líder de cada una de esas comunidades en determinado momento tuvo que tomar la decisión de frente al hecho consumado de que todos iban a ser destruidos, muertos. ¿Había que sacarlos de allí o había que morir con ellos? Había que quedarse rezando a Dios, esperando que Dios los salve. Y cada uno de los líderes tomaron distintas determinaciones junto con su comunidad. Por supuesto, en forma individual hubo mucha gente que se fue y que siendo que su comunidad se fue, ellos decidieron quedarse. Pero en general, el líder de la comunidad, el líder espiritual de la comunidad, el Rebbe, el rabino, el Rosh de la comunidad es el que, más que decidir, dirige, conduce a la gente y ellos siguen lo que él les aconseja hacer. Ahora, hubo momentos en que las comunidades no podían ser salvadas
Y para que continúe esa línea que trazaba ese Hasidut, ese Rebbe, en determinado momento se decidió que ese Rebbe tenía que salir de allí, él con su familia y el pequeño grupo de sus colaboradores más cercanos, irse de allí y salvar. Y ahora, en nuestra época, vemos que hay muchos Hasiduyot en todas partes del mundo, especialmente Europa, Estados Unidos, Israel, por supuesto, que algunos se salvaron porque un pequeño grupo de ellos se escapó y el Rebbe se fue de allí, muchas veces obligado por su propia comunidad, para que la herencia hasídica, la herencia de Torah que él tenía, siga en todas las generaciones. Hoy el pueblo de Israel recuerda una masacre que se produjo en Hebrón en el año 1929. Fue uno de los tantos pogrom que sufrió el pueblo de Israel y sobre todo en esa zona, bajo el mandato del Imperio Británico, que gobernaba todo el Oriente en aquella época, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, cuando fue abatido el Imperio Turco y ya estaban los ingleses en la tierra de Israel. Y en Hebrón había una familia que era el centro de la comunidad, que provenía del Rebbe, el Tzemach Tzedek, el Rebbe Emsai. Su hija Menuja Rachel Schneerson se casó con un hombre también hasídico, muy allegado al Hasidut Chabad, que no era de Chabad, que se llamaba Reb Slonim, de la familia Slonim, que hasta hoy en día sigue estando el Hasidut Slonim. Y en aquella época, estamos hablando de que ellos vinieron a Israel hace más de 2 siglos. En aquella época, en 1929, los descendientes de la familia Slonim, el Reb Slonim era el conductor de la comunidad, y ante las amenazas que había, las voces que corrían de que en cualquier momento iba a haber un pogrom, tenían que decidir si escapar, si seguirse a Jerusalén o quedarse allí. Como en esa época ellos tenían buenos amigos dentro de los árabes, la familia Slonim y el Rab Slonim decidió que no había que irse, que no iba a pasar nada. Consultó también con las autoridades británicas, con la policía, pero era toda gente, el jefe de policía había llegado hace 3 semanas todavía, o 3 meses, todavía no tenía mucha idea de lo que pasaba allí. Y los policías que había allí, británicos, estaban completamente o sobornados o manejados por los árabes que había alrededor. Había un solo policía judío. Y entonces tomaron una mala decisión y se produjo un pogrom donde murieron más de 60 personas y hubo muchos heridos y quemados, todo destruido, y la población de Hebrón se fue a Jerusalén y recién volvieron después de la guerra de los 6 días, en el año 1967, creo. Volvieron y retomaron parte de sus posesiones y construyeron y hicieron avanzar, como siempre, los judíos en todos esos lados. Pero siempre se tomó la decisión en base a permanecer, en base a que la comunidad sobreviva, permanezca,
Y había momentos en que era difícil saber cómo poder permanecer. La perashá de esta semana, de la semana que pasó, de este Shabbat, perashá Beit Hanan, nos cuenta un momento difícil del pueblo de Israel, porque fue el momento en que Moshe supo que no iba a entrar a la tierra de Israel, que se iba a separar de su pueblo querido, del pueblo que él sacó de Egipto, con el cual estuvo 40 años, y les enseñó y brindó su vida por ellos desde los 80 años hasta los 120, que vivió junto con ellos. Pero, como dice la Torá, por distintos motivos, Moshe no podía entrar a la tierra de Israel. Uno de los motivos era porque él fue responsable de que junto con el pueblo de Israel, al salir de Egipto, salga el Erev Rab, la multitud agregada, que eran aquellos pueblos que estaban esclavizados, parte de los cananitas, que estaban esclavizados en Egipto, junto con Israel, y que ellos quisieron salir también. Y luego, con el tiempo, pasaron a formar parte del pueblo de Israel mismo. Se cuentan que eran los aguateros y los leñadores. Explican los Midrashim que la mayor parte de los pecados que hizo el pueblo de Israel fueron hechos justamente por instigación o directamente a causa del Erev Rab. Por ejemplo, el pecado del becerro de oro. Entonces, hay otras cosas que sucedieron, como los espías que mandó Moshe, y a causa de eso estuvieron 40 años. Y constantemente Dios le dijo a Moshe, voy a destruir este pueblo y voy a hacer de ti un pueblo nuevo, y voy a destruir a toda esta gente que no me reconoce. Como bien dice Francisco, otra de las cosas que sucedieron fue cuando golpeó la piedra, pero ustedes imaginarán que por haber golpeado una piedra, en vez de hablarle, no va a ser un motivo para que Moshe no entre a la tierra de Israel, más siendo que la entrada a la tierra de Israel no era solamente una cosa de Moshe, sino que era de todo el pueblo y que era parte del proyecto de Dios. Se dice que que el motivo de que Moshe Rabbeinu golpeó la piedra para que salga agua, en vez de hablarle, fue para no traer vergüenza al pueblo de Israel y también que no sea castigado, porque si no iban a decir si la piedra que no entiende y que es tan dura y no es un ser humano y no vio los milagros, ella enseguida escucha la voz de Moshe. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel no escucha la voz de Moshe? Entonces, Moshe, como parte de su demostración del amor al pueblo de Israel, golpeó la piedra para no darle vergüenza y para que no sean castigados. Entonces, una de las características del Día de la Generación es que él toma para sí el castigo y las cosas que deberían pasarle al pueblo. Pero de todas maneras, Moshe fue responsable de todo el pueblo de Israel y en especial fue responsable de la salida del Erev Rab junto con el pueblo de Israel, y ellos que no seguían las costumbres y no venían de la tradición
Una semana. ¿Volvimos? Muy bien. Entonces, les decía que la responsabilidad de entrar y de dirigir al pueblo era de Moshe. Entonces era imprescindible que Moshe siga existiendo, que haya un líder. Por eso creíamos que muchas comunidades decidieron enviar a su Rebbe y a los principales de la comunidad, a los que sobre todo llevaban la herencia del Baal Shem Tov, de acuerdo a esa línea, que se salven. Entonces se fueron a Estados Unidos, se fueron a otras partes de Europa, se fueron a Israel. Pero Moshe Rabbeinu no tenía dónde escapar. Moshe Rabbeinu o iba con el pueblo de Israel a Israel o se quedaba junto con aquellos que no pudieron entrar. Y Dios le dijo, a pesar de las súplicas, a pesar de las 515 súplicas de Gematria Beit Hanan, no lo dejó entrar. Y así cuenta la Torá. En ese tiempo le supliqué a Dios diciendo, Beit Hanan el Hashem Baet Ahí Lemor, Abaye Hashem Elokim, Ata Achilota Lerota et Abadeja, et Gadleja et Yadeja, Beachazaka Asher mi el Bashamayim Ubaaretz Asher Yase Kemaseja Ukeburateja. ¿Por qué no está traducido esto acá? Ah, aquí está mal. Dice, ¿por qué le suplicó Moshe? Bet Hanan Hashem Beet Ahí Lemor. Abaya Elohim, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte, que quién hay como tú en el cielo y en la tierra, que haga tus actos y tu gran demostración de fuerza. Por favor, permíteme cruzar el Jardín. Permíteme ver la buena tierra al otro lado del Jardín, la buena montaña y el Lebanón. Pero Dios se había vuelto contra mí por causa de ustedes y no quiso escucharme. Y Dios me dijo, suficiente, no me hables más acerca de esto. Sube a la cima del peñasco y fija la mirada hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este, que tus ojos se complazcan con ello, puesto que tú no cruzarás el Jardín. Dice Rashi, explicando Beit Hanan, nosotros sabemos que los hombres son juzgados de acuerdo a sus acciones, y los tzadikim, como Moshe, son recompensados y son juzgados siempre para bien, porque ellos hacen todas las cosas bien. Como les decía recién, incluso aquellas cosas que aparentemente
son errores del tzadik, en realidad ellos tienen su motivo para haber hecho eso y Dios los justifica. Entonces, ¿por qué, dice Rashi, tiene que pedirle por favor, tiene que rogarle Moshe a Dios que lo deje entrar, que no lo castigue? Explica Rashi, y así traen los Jajamim, que incluso aquellas cosas que le corresponde como premio, como recompensa al tzadik, en realidad todo lo que Dios le da son regalos. Es un regalo que en realidad no tiene, no debería recibir. En hebreo se dice matanat hinam, un regalo sin ningún motivo que Dios nos da. Empezando por la vida, empezando por el alma, el cuerpo, la salud, todo lo que Dios nos da, la Torá. Entonces, incluso el tzadik, más todavía el que no es tzadik, el tzadik, incluso la recompensa aparente que recibe por sus acciones, por su pureza, por su buena intención, la kavaná, en realidad no es algo que la persona merezca una recompensa. Dice el Pirkei Avot, ustedes saben que desde Pesach hasta Rosh Hashanah, todas las semanas leemos el Pirkei Avot. El Pirkei Avot dice, no te enorgullezcas por las cosas buenas que haces, por las mitzvot que cumplís, por toda la Torah que estudiás. No te enorgullezcas porque para eso viniste al mundo. O sea, todo lo que Dios nos hace venir a este mundo y nos hace vivir y nos da la Torah, todo eso no es recompensa por el hecho de hacernos existir. Porque nosotros vinimos acá y ese es el regalo. El hecho de vivir es el regalo. Entonces todo lo demás que Dios nos da no es una recompensa, sino que es un obsequio. No te enorgullezcas por toda la Torah que estudias y por los preceptos que cumplís y las cosas buenas que haces, porque para eso viniste al mundo. Ese es todo tu objetivo de venir al mundo. Entonces, si yo te doy un premio, es algo extra. Y por eso, Moshe le suplicó, por favor, déjame entrar con mi pueblo. A veces yo cuento que cuando vinimos a Israel, vinimos al Ulpan para aprender hebreo. Todavía no sabíamos mucho hebreo. No sabíamos hablar bien el hebreo común que se habla, tampoco escribir. Entonces vinimos al Ulpan, a la escuela para los Olim Hadashim, a los inmigrantes. La mayoría eran rusos, había algunos etíopes, había algunos que venían de otros lados, pero nosotros éramos los únicos argentinos y dentro de 30, 40 personas que había también éramos 2, 3, 4 religiosos, los demás no eran religiosos. La Morá, que era una empleada del Estado, y ella no era precisamente religiosa, ni mucho menos, al verme a mí con barba y sombrero, era una buena mujer, pero en determinados momentos, algunas veces, me decía alguna cosa, y una de esas cosas fue, si el Rebbe tanto quería la tierra de Israel, ¿por qué él no vino nunca? Entonces yo le contesté algo que yo ya había preguntado, y si no me pregunté me lo habían dicho, porque es algo que cae de maduro. ¿Por qué el Rebbe nunca vino a la tierra de Israel? Incluso su suegro sí vino,
El Baal Shem Tov quiso venir, no lo dejaron entrar, pero muchos tzadikim vinieron a la tierra de Israel. Y él mismo dijo que mientras haya un judío fuera en el exilio, yo voy a estar con él. O sea, hasta que no venga Mashiach y rescate a todo el pueblo del exilio, yo voy a estar en el exilio con mi pueblo. Y esa es la idea que tuvo Dios con respecto a Moshe. A pesar de que el pueblo de Israel iba a entrar, y era la primera redención, de todas maneras no era la redención definitiva, porque nosotros sabemos que de Egipto salió nada más que el 20%. El resto quedó allí. Y entonces la entrada a la redención es en alma y cuerpo, cuerpo y alma. En alma, en espíritu estamos todos. Incluso cuando se recibió la Torá, todas esas almas y todas las almas de la gente que iba a venir, todos los judíos estuvieron allí recibiendo la Torá. Pero el asunto era quién estaba en cuerpo. Porque nosotros no queremos recibir la redención estando el alma en el Gan Eden. Queremos recibir en el Gan Eden del cielo. Queremos que el Gan Eden, donde Dios puso a Adán Rishon en esta tierra que Él creó para su placer, para su regocijo, para revelarse en su propia morada, queremos estar todos como Dios quiere, con el alma dentro del cuerpo. Entonces, el Rebbe y los Jajamín que vinieron antes del Rebbe, ellos entendieron que Dios no dejó que Moshe entre la tierra de Israel, porque esa no iba a ser la redención definitiva. Entonces, como todos nosotros sabemos que existe el libre albedrío, pero todas las cosas son manejadas por Dios, el tzadik, él habla directo con Dios. El verdadero tzadik, el líder de la generación, él está en contacto permanente con Dios. Y hasta puede discutir con Dios y puede hacer cosas que están aparentemente en contra del decreto de Dios. Y entonces por eso puede hacer que gente no muera y que se sane y que tenga dinero y que sea feliz, a pesar de que aparentemente fue decretado que no sea así. Por eso está dicho, cuando el tzadik decreta, Dios cumple. ¿Pero por qué pasa eso? Porque también es al revés. Cuando el Dios decreta, el tzadik cumple. Entonces el tzadik nunca va a pedir por él. El tzadik, incluso Moshe Rabbeinu, aquí no está pidiendo por él, sino que está pidiendo por el pueblo. Cuando Dios decreta que el tzadik le pase algo, el tzadik acata su decisión. Entonces todas las tefilot que hizo Moshe Rabbeinu fue justamente para poder seguir con el pueblo de Israel, para poder seguir salvándolo como lo salvó hasta ahora. Pero Dios le dijo, no, Yoshua, tu sucesor, dale todo tu conocimiento, dale tu apoyo, hacer que él sea el sucesor del pueblo, y él va a poder hacer la tarea que vos hiciste hasta ahora. Y así fue. Esta es una pequeña meditación acerca de lo que sucedió allí en el desierto, frente al Yardén, en las montañas que hoy sería del otro lado del Golán, el Golán y lo que hoy es Siria o Jordania, en la Arabá. Entonces, hay una explicación, vamos a traer un poco lo que dice el Arizal de todo esto. El Arizal relaciona todo esto justamente con el Erev Rav, con la multitud mezclada. Entonces cuando
Dice Moshe que Dios se enojó conmigo por culpa de ustedes y no me escuchó. Y Dios me dijo, basta, no hables más acerca de esto. Como dice el capítulo 3 que acabamos de leer, el verso 6. Dice el Arizal que la multitud Erev Rab deriva del aspecto de maldad de Moshe. Y ahora vamos a entender qué significa el aspecto de maldad de Moshe. Dice el Arizal que ellos fueron sacados en forma prematura y no fueron rectificados apropiadamente y por eso ellos pecaron. ¿Qué significa esto que dice el Arizal? Cuando los judíos que fueron liderados por Moshe salieron de Egipto, Moshe aceptó sacar esta multitud mezclada de pueblos que no eran judíos y entonces por eso ellos fueron responsabilidad de Moshe. Su intención fue buena. Él quería rescatar esas chispas que salieron con el pueblo de Israel para que se termine el exilio. Como siempre decimos que cuando se destruyó la primera vez que Dios creó el mundo, que era el mundo del Tou, cayeron las chispas, 288 chispas, las luces de los recipientes y los recipientes que se rompieron cayeron abajo, luces tremendas, muy elevadas, cayeron abajo de todo y entraron en las clipot. El Erev Rab es 202, gematria 202. Y entonces de esas 288 chispas, esas 202 representan las chispas que Moshe Rabbeinu sacó de Egipto, junto con el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, tal como trae el Zohar, todas esas chispas que sacaron cuando el pueblo de Israel, en todas las generaciones, no solamente en esa, sino después también, se va al exilio y se mezcla con los pueblos del mundo, luego cuando son rescatados, traen consigo aquellas cosas que se le pegaron, aquellas chispas que estaban dispersas en el mundo. Entonces, ¿por qué no fue la redención definitiva? Porque cuando salieron sacaron nada más que 202, faltaba todavía 86 que están distribuidas en el resto de la naturaleza, por eso 86 es gematria Ateva, que significa la naturaleza. Pero ¿qué pasó? Esas 202 chispas no estaban refinadas como estaba refinado el pueblo de Israel con su alma divina para poder salir y no pecar. Y entonces hicieron confundir también al pueblo de Israel porque no estaban maduras, no eran mentes maduras, su alma, su temperamento, su forma de pensar, sus emociones no eran maduras. Incluso está dicho que el pecado del becerro de oro fue hecho por ellos. Pero como ellos se mezclaron con el pueblo de Israel, hicieron pecar a todo el pueblo y todo el pueblo era el que pagaba las consecuencias. Pero entonces, ¿qué quiere decir maldad? ¿Qué quiere decir en este caso la maldad que tenía que ver con ese aspecto de Moshe? La maldad se refiere a esa conciencia que no está enfocada y orientada suficientemente hacia Dios, o peor todavía, está orientada para el otro lado. Por ejemplo, con las personas.
el ser humano, para madurar, primero tiene que pasar todo un periodo de crecimiento, de embrión dentro del vientre materno, tiene que nacer, nutrirse de la madre, después crecer y desarrollar su conciencia. Y está dicho que el exilio de Egipto es como el útero materno. Allí se formó en forma embrionaria el cuerpo y el alma del pueblo de Israel, y luego salió, al salir es como el nacimiento. Los 40 años en que estuvo en el desierto fue como cuando el niño está en los brazos de la madre amamantándose, que todavía empieza a tener conciencia de que es alguien separado, pero todavía está apegado a la madre, aunque ya no es el mismo ser. Y cuando entra a la tierra, entrar a la tierra significa ya entrar a un proceso de maduración consciente de las 7 emociones del corazón, sin depender de los padres, sino como persona adulta. Entonces la maduración tiene que ver con ser adulto. Entonces, cuando el niño hace cosas malas, el niño no fue creado para hacer cosas malas, pero como todavía no tiene noción de los peligros que hay en el mundo, entonces hace cosas malas que principalmente se pone en peligro él mismo. Todas las cosas malas que nosotros hacemos, nos perjudicamos más que nada a nosotros mismos. Cuando vamos creciendo y no maduramos y tenemos poder para hacer cosas más influyentes sobre lo que nos rodea, entonces ya no solamente nos perjudicamos a nosotros, sino que perjudicamos al entorno, a los que nos rodean. Entonces, podemos decir que el carácter de la persona se va forjando ya desde el útero materno. Las inclinaciones y la forma en que va a enfocarse en la vida, ya aunque no tiene conciencia, su inconsciente ya está formándose allí y se desarrolla luego en la época del amamantamiento. Entonces, este Rab refleja esa idea de la maduración, de ir desde de la maldad, de lo profano hacia lo sagrado. Entonces, Moshe tenía la esperanza de poder hacerlos madurar, de poder sacarlos y que durante esos 40 años ellos lleguen a un grado de maduración para después entrar a la tierra de Israel. Incluso cuando recién salieron, él no pensaba que iba a ser 40 años, él pensaba que iban a ir directamente. Pero todo eso, esa inmadurez mezclada dentro del pueblo, hizo que la cosa no funcione así. Moshe, que era el líder, tenía que haber sabido eso. Entonces, al aceptar llevar consigo esa parte inmadura, reflejaba una parte débil de Moshe, que era demasiado tolerante y aceptaba demasiado determinadas cosas que no se tienen que aceptar. Y eso es una forma de inmadurez que un adulto no puede aceptar. Eso también lo vimos antes en otros líderes del pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando Isaac, dice la Torá, amaba a Esaú más que a Jacob. En nuestra época, el pueblo de Israel sigue también cometiendo este error. No, por supuesto, de parte del líder espiritual,
del Rebbe, donde él nos dijo claramente cuáles son las instrucciones para que llegue la redención, pero sí de los líderes de las distintas comunidades y sobre todo del Estado de Israel, donde vemos que por un lado permiten la existencia de millones de personas dentro de la tierra de Israel que son enemigos, que pertenecen a la maldad y que están dispuestos a entregar su vida para matar a los judíos. Y eso representa esa debilidad que tiene el líder, que se somete a las presiones políticas de las naciones del mundo. Pero esa es una debilidad que ya es innata en el Estado de Israel, porque el Estado de Israel no fue una adquisición del pueblo judío, sino que fue una concesión de las Naciones Unidas. Entonces, aquellos que aceptaron la decisión de las Naciones Unidas del Estado tal como ellos lo recibieron un Estado con un límite muy pequeño, que fue la causa de todas las guerras que vinieron después. Entonces dice el Arizal que Dios no quería aceptar a estos personas que no estaban bien convertidas. Y entonces vemos hoy también muchas partes del pueblo, muchos líderes del pueblo de Israel que no siguen estrictamente la halajá y que aceptan conversiones de personas que no están estrictamente convencidas de que quieren ser judíos y que lo hacen por intereses ajenos y que luego dejan todo y a veces se convierten en enemigos. Y entonces dice Larisa que si Moshe no hubiera aceptado a esas personas, el pueblo de Israel no hubiera muerto en el exilio, hubiera entrado a la tierra de Israel y ya está, se hubiera acabado, también Moshe hubiera entrado. No hubiera tenido necesidad de romper las primeras tablas, etcétera, etcétera, un montón de cosas que tuvo que hacer para poder soportar, para poder rectificar aquellos errores que cometió. Y esto es una forma de entender cómo el concepto de libertad no implica eliminar las normas que nos pone la Torá. En el himno del Estado de Israel, a pesar de que hay cosas muy lindas que están escritas, hay una palabra que no existe, que es Dios. Y sobre todo dice, queremos ser un pueblo libre como todas las demás dice, queremos ser un pueblo libre como todas las naciones del mundo. El pueblo judío nunca quiso ser como todas las naciones del mundo. Y ellos saben que libertad no significa tener un Estado con límites impuestos por los demás o que cada uno pueda hacer lo que se le ocurra. Esta semana hubo un atentado terrible de una persona que es religiosa y que aparentemente es ortodoxa, que estuvo mucho tiempo en la cárcel y por haber atacado en una demostración de homosexuales que hubo en Yerushalayim hace varios años, hace 10 años, estuvo en la cárcel y por algún motivo que no conocemos, hace pocas semanas fue liberado. Parece que se terminó el tiempo de la cárcel, pero justamente fue liberado en la época en que se iba a hacer de vuelta esto. Y lo vieron y sabían que estaba ahí esa persona y lo dejaron. Entonces,
todo el mundo ahora está protestando, incluso acá en Israel, como los ultra religiosos, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona es enferma, o es un delincuente, un asesino, las autoridades, que se supone que tienen que actuar, no lo pueden dejar. Entonces, ese acto de asesinato que tiene que ser dicho con todas las palabras, tiene que ser negado, tiene que ser, no negado, sino el hecho que él hizo tiene que ser, ¿cómo se dice en castellano? Tiene que ser dicho claramente, que condenado, esa es la palabra. La persona esa tiene que ser condenada y tiene que ser eliminada. Lo mismo sucedió que tiraron bombas de incendio, bombas incendiarias en una casa de una familia árabe cerca de Shechem. Y todavía no se sabe quién lo hizo, pero se lo acusaron a los extremistas judíos, según ellos dicen. De todas maneras, todas estas cosas suceden justamente por aceptar que el Erev Rav, aceptar que aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel estén dominando la tierra de Israel, y aquellos que no siguen la Torá sean los que la gobiernen. Entonces, Dios no quiso que entre esta gente, pero Moshe sí los aceptó, pensando que él podía absorber el bien que había en ellos y llevarlos a la santidad. ¿Qué significa eso psicológicamente? Que él pensó que podía dominar aquellas partes no refinadas de la personalidad de esta gente y dedicarlas hacia propósitos sagrados, como es la intención de dominar nuestro propio Yetzer Hará, nuestra alma animal, que tiene que ser llevada a la santidad. Entonces él dijo, si se quieren unir al pueblo de Israel, significa que tienen buenas intenciones, entonces hay que ayudarlos. Especialmente había algo importante para Moshe Rabbeinu, como está escrito, el pueblo en medio del cual yo estoy, y el pueblo que está a tus pies, así dice la Torá. Entonces él pensó que lo podía rectificar, pero al contrario, ellos hicieron que Israel caiga, como está escrito. Dios cuando Moshe estaba arriba le dijo a Moshe, baja porque tu pueblo que sacaste de Egipto se corrompió. Dice, ha corrompido. No dice que se corrompió, que se hizo corrupto, sino que ese pueblo que vos trajiste de Egipto corrompió. ¿Qué significa? Que corrompió a otros. Entonces, Dios le está diciendo a Moshe, ese pueblo que vos sacaste está corrompiendo a mi pueblo. Y así sucede cuando el pueblo de Israel vive en un lugar donde se le hace creer que todos están cumpliendo la Torá y en realidad no la están cumpliendo. Donde se le hace pensar que le están ayudando, ya sea los cristianos que quieren comprar la tierra y vienen los misioneros y regalan cosas y regalan Biblias, aparentemente Biblias, a los judíos para ayudarlos. Todo eso es parte de la corrupción. Entonces, por eso Moshe tenía que morir. ¿Para qué? Para ascender a los cielos y recibir allí la bondad de Dios. Así dice el Arizal.
Entonces cuando su alma fue allí arriba, rectificó esa parte no rectificada, y luego Moshe Rabbeinu pudo bajar en cada una de la generación, dice el Arizal, y por eso está escrito que en cada generación hay un líder como Moshe. ¿Quién es ese líder como Moshe? Es un líder que tiene dentro de sí el espíritu de Moshe, como Yoshua, que lo recibió directamente, pero es esa chispa de Moshe que baja en cada generación y se inviste en el verdadero líder, para conducir a su pueblo. ¿Para qué? Para rectificar esa cosa mala que él hizo, ese error que cometió. Entonces, de generación en generación, el líder de la generación viene a rectificar, como está dicho que ese Erev Rav luego se mezcló con el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros, de los judíos, tenemos dentro nuestro parte de eso que nos corrompe. Y entonces cada uno tiene que pasar un proceso de rectificación extra, no además de ese que pasó en el exilio de Egipto, y además de las 86 chispas que corresponden a la naturaleza. El pueblo de Israel, como personas rectificadas, tendrían que dedicarse a rectificar el entorno, pero como llevan dentro de sí también parte de esas chispas que todavía no están rectificadas, entonces no es suficiente que rectifiquen el entorno, sino que tienen que rectificarse a sí mismos. Entonces aquellos tzadikim que son completamente justos, ellos son aquellos que no tienen dentro de sí ese resabio del Erev Rav, de la multitud agregada. Entonces, un alma pura baja al mundo como el alma del Rebbe, y el espíritu de Moshe, esa parte del alma de Moshe que corresponde a cada generación, baja y se inviste en él, y juntos rectifican a la generación. Esta es una de las enseñanzas hasídicas de lo que significa el Erev Rav. Psicológicamente significa aquella parte inmadura que tenemos dentro de nosotros. Inmadura significa entonces que no está dirigida completamente a Dios. Lo que puede ser, todo puede ser. Yo simplemente digo lo que dicen los Jajamim. Pero los Jajamim dijeron que aquel que se compadece del malvado, luego perjudica al bueno. Entonces, el atributo de compasión nunca va a ser algo que beneficie a uno y perjudique a otro. Si Moshe era encargado del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene una tarea para hacer en este mundo, Moshe de ninguna manera iba a hacer algo que sabía deliberadamente que estaba mal, porque la misericordia no es eso. En todo caso, el atributo de Gesed es eso, que puede dar amor incluso a aquellos que te perjudican, pero el amor de poner la otra mejilla no es del judaísmo.
porque ese es un amor no rectificado. Cuando viene el enemigo y te ataca, no tenés que bendecirlo, sino que tenés que defenderte y eliminarlo. El enemigo es aquel que no es el prójimo, porque esto también se confundió, se hizo confundir el tema de amarás a tu prójimo como a ti mismo. El enemigo no es el prójimo. Aquel que viene a matarte no es tu prójimo. Por eso la Torá te dice que si alguien viene a matarte, tenés que defenderte y eliminarlo. Incluso también, si ves que alguien está persiguiendo a otro para matarlo, tenés que agarrar a ese que está persiguiendo y matarlo vos primero. Y eso también se ve en el Estado de Israel. Hoy publicamos un artículo, o quise publicar y no salió por algún motivo. El presidente de Israel de hoy en día fue a la casa de estos árabes para consolarlos y llevarles su consuelo, no sé si le llegó a pedir perdón, algo que aparentemente no está mal, pero salió un artículo que está en hebreo y en inglés, que en los países de Sudamérica seguramente no va a ser publicado, donde una madre judía, que hace poco le mataron al bebé en un atentado, dijo: cuando me mataron a mi bebé y yo estuve en el hospital con heridas, el presidente no dijo nada, ni siquiera me vino a visitar, pero tampoco dijo nada en público, rechazando y condenando el acto. Entonces, cuando te dicen Ve'ata l'reaja moja, y te vienen para decir que seas benévolo con el malvado, eso no es Ve'ata l'reaja moja, ese no es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no es que, si lo amas como a vos mismo es porque te estás odiando, no estás amando. Entonces, como siempre decimos, la rectificación es la interinclusión de las emociones a través de la mente. Tenemos que pensar qué es lo que está bien y qué está mal. Y hacer que todo funcione en armonía. Porque misericordia es el sentimiento, es la emoción interior del corazón que corresponde a la sefirá de Tiferet. Y Tiferet quiere decir belleza. Belleza es justamente algo que están utilizando en la bandera de los homosexuales, donde ponen todos los colores juntos. Están utilizando un concepto que lo están denigrando. Porque la verdadera belleza es cuando todo funciona en armonía. Y en armonía es ir con las leyes de la naturaleza y es ir en armonía con las leyes de Dios, no ir en contra. En ese caso no hay armonía. Cuando alguien es permisivo con uno mismo, eso deriva de la sefirá de Gesed o bondad del Sitra Ahara. La bondad rectificada, que está a la derecha, la cualidad interior del Gesed es la bondad, es el amor. Pero, así como dijimos antes, Isaac amaba a Isav, y Isav quería hacer lo contrario de lo que quería Isaac. ¿Por qué? Porque justamente hay veces que el amor no discrimina entre lo bueno y lo malo, sino que ama a todo y trata de llevar a todo a Dios, trata de rectificar todo. Pero para poder rectificar eso, hay que equilibrarlo con la otra cualidad, que es la Geburá, que es el rigor. Y el rigor es lo que se llama temor. El temor a Dios, el temor a perjudicar a alguien que amamos, a alguien que no merece ser perjudicado, el temor a Dios, temor a perjudicar el propósito de Dios en la creación,
Esa es la verdadera misericordia. Por eso el que tiene misericordia del malvado perjudica al justo. En hebreo no se dice exactamente así, se dice Mishemerahem al Akzari, Mitakzer ima Rahmanim. El que se apiada del violento o del Akzari, que es decir, el violento, del extremista, de aquel que es dañino, entonces hace daño al misericordioso. Entonces, todo tiene que ser con equilibrio. Y el equilibrio es saber cuándo es el momento de la guerra y cuándo es el momento de la paz. Saber cuándo es el momento de la vida y cuándo es el momento de la muerte. Como dice Shlomo Amelech en todas sus comparaciones. Como nuestras clases son de Torah y Halajá, entonces queremos comenzar con nuestra próxima festividad. Acabamos de terminar Tisha B'Av, la semana pasada, el Shabbat pasado, el anterior, luego este viernes fue el 15 de Av. El 15 de Av es dicho como que es la fiesta del amor, pero hay que saber exactamente qué es el 15 de Av. Ya explicamos que en el desierto, cuando Dios determinó que la generación se iba a quedar en el desierto, cada año, el 9 de Av, Tisha B'Av, aquellos que estaban por encima de 20 y hasta 60 años, que son los 40 años, el intervalo de 40 años de las personas que no iban a entrar a la tierra, no sabían quién iba a seguir y quién iba a seguir otro año, entonces cavaban su tumba, aquellos que ya tenían que morir, y el 9 de Av se acostaban allí, pasaba un día, pasaba otro día, y algunos se morían, otros no se morían, hasta que llegaba el 15 de Av. El 15 de Av, el día de la luna llena, el día en que la luna está en su esplendor, que tiene que ver con el Baal Teshuvá. Entonces es el día en que sabían que si hasta ahí no se murieron, ya Dios les daba otro año más de vida. Y en el año 40, que era el último año en que iba a suceder esto, todos se levantaron, nadie murió. Por eso está dicho que los castigos nunca tienen que ser hechos hasta el final. Hay una ley en la Torá que determinados pecados son castigados con latigazos, pero nunca con 40 latigazos. Está dicho que 40 latigazos puede llegar a hacer morir a una persona. Entonces, como el castigo de latigazos no es para matarlo, está dicho que siempre hay que dar 39, nunca llegar hasta 40. Y así, esto se aprende justamente de esto, que Dios durante 39 años hizo morir al pueblo, pero el año 40 no lo hizo. Pero en realidad nosotros sabemos que cada 15 de Av en Israel salían las mujeres vestidas de blanco y
bailaban, iban a los campos, a los viñedos, y bailaban juntas y cantaban para llamar a los hombres para que vuelvan, para que vengan y se casen con ellas. Aparentemente es algo que no tiene news, las mujeres no tienen que hacer algo así, pero esto tiene su motivo. Es algo interesante que estudiamos este Shabbat junto con los chicos, y es que hubo una época cuando el pueblo estaba en la tierra de Israel, en que la tribu de Binyamin tomó a una mujer, los hombres, ciertos hombres de la tierra de Israel, tomaron a una mujer y la avergonzaron y la mujer se murió. Entonces vino el marido y con la mujer muerta, y entonces la cortó en 11 pedazos, y mandó un pedazo de la mujer a cada uno de los líderes de las otras tribus. Y les dijo: mirá lo que hicieron con mi esposa, los de la tribu de Binyamin. Entonces, todos los líderes de las otras tribus decidieron que la tribu de Israel la tribu de Binyamin tenía que ser castigada. Y el castigo fue que fueron todos en guerra contra la tribu de Binyamin y mataron a los hombres, y solo sobrevivieron algunos pocos que se escondieron en algunas cavernas. Entonces, de repente vinieron los Jajamim mismos que decretaron eso, y dijeron que si mataban a todos los hombres de la tribu de Binyamin, el pueblo de Israel iba a quedar con una tribu menos. Entonces, tenían que buscar alguna manera para que la tribu de Binyamin siga existiendo, porque los hombres se escondieron y ya no querían salir. Entonces, aquellos pocos que quedaron, si no se reproducían, la tribu iba a desaparecer. Entonces, envían a sus propias mujeres, a sus propias chicas solteras, a bailar a los campos y cantar palabras alegres para que esta gente que estaba escondida salga y se case con ellas. Y así el pueblo de Israel siguió existiendo. Por supuesto, esto hay que explicarlo muy en profundidad, porque la mentalidad nuestra a lo mejor no entiende todo este tipo de cosas. No tenemos mucho tiempo para hacer eso. Simplemente podemos explicar que esto que acabamos de relatar, los Jajamim, los sabios del pueblo de Israel, hicieron eso para dar una lección para todas las generaciones. Primero, para que sepan que no se hace eso con una mujer. Y segundo, para que se sepa que no puede dejar de existir ninguna de las tribus de Israel, por más cosa tremenda que hayan hecho. Y que durante todas las generaciones es imprescindible, por un lado, castigar a los culpables, pero por otro lado también mantener la integridad del pueblo de Israel. Y no sería por otro lado, sino que justamente son dos cosas que se complementan. Castigar la maldad, eliminar la maldad de dentro del pueblo, por otro lado, mantener la integridad, dos cosas que son imprescindibles y que tienen que ir juntas. Eso fue el viernes. Entonces, ¿cuál es la próxima festividad? Estamos en el mes de Menahem Av. Hoy es el 17 de Av. Les recuerdo que dentro de un mes, justo el 17 de Elul, es el Bar Mitzvah de Baruch Tzvi, así que todos aquellos que quieren participar están invitados a la fiesta. Vamos a hacer una fiesta y que vengan todos. Por supuesto, si siempre transmitimos las fiestas, vamos a tratar de también transmitirles estas para que los que no pueden venir. Les vamos a mandar la invitación por internet y vamos a pedirles a cada uno de ustedes que nos mande un video
o una carta o una frase, un deseo para Baruch Zvi, nuestro nieto, de las comunidades, de las familias que nos siguen, para que en el Bar Mitzvah lo pasemos allí y que sea una sorpresa para él. No quiero que se entere, así que no lo difundan por las redes sociales, lo vamos a mantener así en secreto. Igual él no entra al Facebook. Pero ustedes saben cómo son las bocas, que todo llega a oído de la gente que uno no quiere que se entere. ¿Cuál es la próxima festividad que tenemos después de la próxima festividad que tenemos después de Tu B'Av, del 15 de Av? ¿Alguien sabe? Por supuesto, la próxima festividad de la Torá. ¿Quién sabe cuál es la próxima festividad que tenemos y de la cual vamos a comenzar a estudiar ahora? Matan Torah la festejamos hace poco, en el mes de Sivan, el 6 de Sivan, que fue la festividad de Shavuot, la entrega de la Torah. Sí, como dice Santiago, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah y todas las fiestas del mes de Tishrei. Y por supuesto, durante el mes de Elul, comenzamos a decir Selichot. Nosotros en Rosh Chodesh Elul les quería decir, hoy estamos 17, así que es dentro de 2 semanas. ¿Cuándo es? 17, 16, 23. Ya la próxima, el próximo Shabbat Mevarjim, tenemos que decir que en el mes de Elul tenemos que hacer tefilot bien grandes. Vamos a alargar un poquitito para seguir un rato con ustedes, nos cuesta despedirnos. Dentro de un par de horas, dentro de 2 horas y media, tenemos la clase del Zohar, así que los esperamos también. Pero todas las fiestas de Rosh Hashanah. Ahora, durante Elul, todavía tenemos que hacer distintas cosas. Tenemos que, desde Rosh Chodesh, los sefaradim dicen Selichot, nosotros hacemos la última semana de Elul. Pero el Rosh Chodesh es muy importante, el Rosh Chodesh Elul, y tenemos que decir Teilim. Así que prepárense, todos los que dicen Teilim, todos los Rosh Chodesh, los Shabbat de Barjim. Cuando es el próximo Shabbat de Barjim, eh, un segundito, no sé si es este que viene o el otro. Rosh Chodesh es el 16, el próximo Rosh Chodesh es eh, el 15 de agosto, que es el 30 de Av. Tiene 2 días de Rosh Chodesh, el 15 de agosto, o sea, el 14 de la noche, y el 16, Rosh Chodesh Elul. 2 días de Rosh Chodesh. Entonces, ya
Teilim todos los Shabbatot. Eso también es para bendecir. Entonces, para comenzar nuestro estudio de la próxima festividad, que es Rosh Hashanah, vamos a decir que el Rosh Hashanah se llama Yom Teruah, el día del sonido del shofar. Entonces, tenemos la costumbre de que para que Rosh Hashanah y Yom Kippur el sonido del shofar salga bien, tenemos la costumbre de practicar todo el mes de Elul el sonido, y vamos tocando todas las mañanas, una vez por semana. Es una mitzvah muy importante escuchar el sonido del shofar cada día. Por eso recorremos todas las casas, todas las escuelas, para que los chicos, todas las personas escuchen el sonido del shofar. En Israel, en todas las casas, en todas las ciudades se escucha el sonido. Vamos a tratar de estar también en Yerushalayim, en el Kotel, y vamos a tratar durante estas semanas de viajar a algún otro lugar para que ustedes también conozcan otros lugares sagrados que hay en Israel a través de nuestras transmisiones por el celular. Muy bien. A ver, entonces nos preparamos para Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ustedes saben que quiere decir la cabeza del año, y así como cada Rosh Hodesh es la cabeza del mes, y la bendición que nosotros logramos en Rosh Hashanah, en la cabeza del mes, sirve para todo el mes. Así el Shabbat Mevarjim es una preparación para que el Rosh Hodesh sea con bendición y que nos traiga bendición todo el mes. Entonces, como el mes de Elul es una preparación para Rosh Hashanah, entonces el Shabbat de Barjim, Hodesh Elul, que es este Shabbat, es de suma importancia. Tenemos que decir más Teilim que de costumbre, así que hay que traer más gente. Cada uno de ustedes tiene que traer más gente a decir Teilim. Por supuesto, tienen que traer más gente a ver las clases, a conectarse con nosotros. Lleven a sus casas. Si no, todavía piensan que no son capaces de dar una clase, hay un montón de clases grabadas, o pueden traer a gente a escuchar las clases en vivo. Pero además tienen que conectarlos, ya sea con las redes sociales, con el email que mandamos cada semana, traerlos a que conozcan nuestra página y que cada uno se acerque a la santidad. Porque cada uno de esos actos que ustedes hacen es parte de la rectificación de este Erev Rav que hay en cada uno de nosotros y en cada uno de los que nos acompañan, cada uno de las personas que hay a nuestro alrededor. ¿Y todo esto para qué? Para traer al Mashiach. Queremos traer al Mashiach ahora. Así que hay que preparar los libros de Tefilá, hay que preparar, es muy importante revisar las Mezuzot antes de Rosh Hashanah. Aquellos que no tienen cerca gente que los pueda ayudar para revisarlas, vamos a tratar de ayudarlos. Aquellos que no tienen Mezuzot, nos piden, les hacemos llegar. Tenemos ya varias Mezuzot para entregar, que las acabamos de recibir. Un paquete de Mezuzot que preparamos, que lleva un poquito de tiempo hacerlas, y que las vamos a mandar a México a distintas personas que nos pidieron. Aquellos que no tienen o que quieren agregar en sus casas, en sus habitaciones, nos piden, todavía hay tiempo que lleguen antes de Rosh Hashanah. De todas maneras, también, si alguno no tiene cómo revisarlas,
por favor las saca. Si están hechas en papel, ya saben que eso no es una mezuzá, es simplemente un papelito. Entonces saquen una foto y vamos a tratar de ver si la escritura está buena. Si están rotas o hay alguna letra que está mal, en general se puede arreglar, pero si el que no sabe, es preferible que ponga otra mezuzá. Para Francisco, para ti es mucho más fácil ir a la librería a Jerusalén y ahí te pueden dar un sidur pequeño. Pues mandarlo de cualquier país sale más caro el envío que lo que vale el sidur. En Uruguay pueden ir al Beit Chabad del Rab Shem Tov, le dicen que son Benay Noach y que espero que los reciba, porque como decíamos recién, no todos confían en la gente que se acerca, si no son judíos. Díganle que estudian con el Rav Ginsburg en Galeinai, con Chaim Frim, puede ser que él los atienda, pero nada se opone a la voluntad firme y la voluntad pura de aquel que quiere hacer algo en nombre de Dios. Nos despedimos por ahora. Bendiciones de la tierra de Israel y nos vemos luego.